Padre, te amo. Gracias, Rey Santo, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites reunirnos en pos de ti, Señor, bendito Dios, y de tu santa palabra, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, gracias porque tú eres digno de exaltación, Señor, y de suprema alabanza, Señor. Y tuya es la gloria, el poder y la alabanza, Rey Santo, Señor. Gracias por tu amado Hijo, Señor, el Señor Jesucristo, Señor, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Rey. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que lo enviaste para que fuésemos guiados, Señor, a toda verdad, Rey Santo, Señor. Cuando tú nos has hablado, que no seamos, Señor, engañados, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, colocamos tu palabra, Señor, para que seas tú, Señor, haciendo esa obra poderosa en nuestras vidas, Señor, de santificación, Señor, de purificación, Señor, de limpieza, Señor, en nuestra forma de hablar, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que sea de bendición siempre, Señor, tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Rey, porque tu palabra es más dulce que la miel, Señor. Tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor, refresca, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es luz y lámpara, Señor, y lumbrera, Señor, bendito Dios, y nos alimenta, Señor. Tu palabra nos pastorea, Rey Santo, Señor. Y que asimismo, de esta forma como es tu palabra, Señor, bendito Dios, salgan palabras, Señor, salgan joyas, Señor, bendito Dios, salgan tesoros de nuestra boca, Señor, para edificar a otros, Señor, de continuo, Señor, para nuestros hijos, para nuestra esposa, Señor, para nuestros semejantes, Rey Santo, Señor, para nuestros hermanos, Señor, en Cristo, Rey. Señor, bendito Dios, Señor, que tu palabra, Señor, bendito Dios, obre, Señor, y que podamos dar esperanza, Señor, podamos dar vida, Señor, podamos despertar, Señor, bendito Dios, Señor, podamos exhortar, podamos conducir, podamos sanar, Señor, con tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, levantar al caído, Rey, con tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, porque tú dijiste, Señor, que tu palabra es espíritu y es vida, Rey Santo, Señor. Ensancha, Señor, bendito Rey, Señor, que podamos ensanchar nuestro corazón, el sitio de nuestra tienda, Señor, bendito Rey, Señor, y así alojar esos preciosos tesoros tuyos, Rey Santo, Señor. Limpia, Señor, nuestra boca, Rey. Limpia, Señor, nuestra forma de hablar, Señor. Señor, porque de nuestro interior deben de fluir ríos de agua viva, Señor, bendito Rey, Señor. De nuestro interior deben fluir los ríos de agua viva, Señor, bendito Rey, Señor. Cuando tú hablaste, Señor, se hablaba, Señor, del Santo Espíritu de Dios, Señor, que habría de venir sobre nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y estamos en tus manos. Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Les habla el pastor Carlos Enrique Muñoz y nuestra hermana que nos colabora y nos ayuda aquí, Aida Marina Muñoz, para servirles. Gracias. Nos hablamos del ministerio y la iglesia Roca de Agua Viva. Y sean bendecidos mis hermanos, aún con la palabra, sean ministrados y sean libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque la palabra de Dios nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Bendito el Señor por siempre. Bueno, mis hermanos, estamos ministrándonos con el Señor y bendito el Señor porque Él revela y nos hace entendidos de lo que Él quiere, porque el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón conforme al de Él. Igualmente nos dice en Juan 14:3, nos dice que Él vendrá y nos tomará a nosotros mismos, ¿sí? O sea,
y nos va a tomar como el Señor Jesús es. Os tomaré a mí mismo. Igualmente en Juan 14:30 Él dice que el enemigo nada tiene en Él. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es de que nosotros estemos limpios y exentos de toda la obra del maligno en nuestras vidas, para que así nosotros podamos desarrollar la obra. Y como Él dijo, no derramaré vino nuevo en odre viejo, es necesario que el odre sea nuevo, porque el Señor nos dice que Él hace nuevas todas las cosas. Entonces es necesario que el odre esté nuevo para que así podamos recibir ese vino nuevo. Recordemos que el Señor nos ha hablado que esta nación es la nación del vino nuevo, y que ese vino nuevo va a ser llevado a todas a las demás naciones. Entonces ahí estamos participando nosotros como nación del vino nuevo, y allí es donde nosotros debemos entender que nuestro odre debe de estar limpio. Igualmente, mis hermanos, este vino nuevo tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, o sea, la lluvia postrera que está pronto a ser ministrada por el Señor. Ya estamos en los últimos tiempos. La palabra del Señor nos habla a nosotros entonces de algo que la palabra de Dios es agua, y es algo bien interesante porque el Señor nos ministraba desde esta mañana cuando las aguas, o sea, cuando escaseaba el agua, ¿sí? Cuando ellos pasaron de Egipto y pasaron el Mar Rojo, ellos anduvieron 3 días en el desierto y no hallaban agua. Entonces encontraron un lugar de aguas, y eran un lugar de aguas amargas. Mara quiere decir amargura. Entonces, asimismo, nos dice en Éxodos 15:23, nos dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahvé, y Yahvé le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bueno, mis hermanos, esta parte de Éxodos, cuando ellos salen de Egipto, es muy tremendo, porque el Señor los sacó con brazo fuerte, como alas de águila, ¿cierto? Y ellos vieron la grandeza de que se abriera ese mar rojo, ¿cierto? Eso es muy tremendo. Y pues llegaron al desierto de Shur. Shur significa pared. Shur también significa borde, como el borde del desierto y la pared. Entonces ellos llegaban, como decir, y se encontraron fue con una pared, con un borde, ¿cierto? Y entonces dice aquí que llevaban 3 días de estar caminando en el desierto y no tenían nada que beber. Y entonces es muy tremendo porque empezaron a murmurar, y este es uno de los problemas que el pueblo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no comprende muchas veces lo que el Señor está haciendo, y nosotros hacemos que murmurar. ¿Por qué? Porque el Señor encontraron unas aguas, ¿cierto? Y esas aguas se llamaban Mara, ¿cierto? A los 3 días encontraron unas aguas, y las aguas eran amargas. Pero entonces ellos murmuraron y dijeron: ¿qué hemos de beber?
Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y echó ese árbol en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros muchas veces el Señor nos está probando, ¿sí? Nos está probando y hay veces ese agua nos parece un agua amarga, un agua que no quiero tomarme, ¿sí? ¿Recuerdas cómo era la visión del Señor cuando que mostraba que en la iglesia llegaban las personas y escribían? Así, tomaban los apuntes de las enseñanzas que se hacían. Y cuando iban a salir, ellos arrugaban la hoja donde habían escrito y la lanzaban al suelo. Eso, entonces son cosas donde las personas pueden estar allí atentas a la palabra y todo eso y después no me sirve, aguas que no quiero comer, que yo no quiero tomar. Entonces el Señor dice aquí que es precioso porque dice que le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Cómo puede ser esto que estas aguas se endulcen con un árbol? Y cómo las aguas que nosotros estamos compartiendo puedan ser dulces y que las personas lo tomen, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que entender, porque lo que el Señor nos dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que hacer estas tres cosas: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Entonces el árbol que se echa en las aguas es la cruz de Cristo, hermanos, que es la única que, llevando todo ese hombre viejo a la cruz, es donde las aguas empiezan a ser endulzadas. Las aguas, o sea, se va a tener el entendimiento de la palabra que el Señor está dando, y entonces allí el Señor empieza a darnos estatutos y ordenanzas, y ahí es donde el Señor nos prueba. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos seguir murmurando, nosotros podemos seguir peleando. ¿Y con quién peleas? ¿Con el ministro o peleas con el Señor? Y es más adelante el Señor dice, el Señor hace que tentaron a Yahvé. O sea, hicieron porque el Moisés dice, en otra parte nos dice que ya lo iban a apedrear, ¿cierto? Entonces, y que tentaron al Señor. Entonces, podemos verlo en Éxodo 17, que es otra de las murmuraciones, porque llevan jornadas, ¿sí? Y llegaron a Refidim, y entonces dice que en el versículo 2 de Éxodo 17 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Entonces aquí está diciendo que el pueblo altercó con Moisés. Y esto es bien entendible, hermano, porque es un pueblo que estaba esclavo en Egipto, y pues tenían todo, porque ellos después se quejan y dicen, ay, nosotros nos damos pescado de balde, comíamos pescado, y los ajos y las cebollas, cuánto no añoramos todo eso. Era un pueblo que era esclavo, pero tenían comida, tenían agua. Entonces es importante que nosotros tenemos que ver que hay momentos en que el Señor nos va a llevar a una dimensión superior, y entonces es importante entender la prueba, entender cuando el Señor nos prueba. ¿Para qué? Para que no estemos altercando, ¿sí?, con el ministro, en este caso Moisés, ni estemos tentando al Señor. Entonces en el versículo 3 nos dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y entonces dice aquí que Moisés decía que por poco, le empezó a clamarle al Señor y dice, por poco me apedrean.
Entonces importantísimo esto, porque Moisés hasta se sentía amenazado de esa congregación, ¿cierto? Es interesante esto porque muchos ministros se pueden sentir amedrentados, ¿sí? Con miedo hasta aún muchas veces del pueblo, de Dios mismo, ¿sí? Que no está de acuerdo con algo, que no está de acuerdo, y entonces pues está en la murmuración, no está de frente, no se le dice al ministro, sino que esta es pura la murmuración, ¿cierto? Y ahí estamos pecando, porque dice que altercaron y tentaron a Dios. Entonces es muy, o sea, yo lo refiero más a la iglesia del Señor, hermanos, que al mundo, porque esto no es con el mundo, este ya es el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, que ha sido libertado de Egipto, igualmente nosotros, y que, hermanos, nosotros en este tiempo estamos de pasada por este lugar. Es como decir, estamos en los 40 días o 40 años del desierto. ¿Cómo lo quieres? ¿Con anestesia o sin anestesia? Estamos en los 40 días, y el Señor puede decir, ya no son 40 días, son 40 años. Entonces, importantísimo, hermano, uno ser entendido de lo que el Señor quiere, porque nosotros vamos a la presencia del Señor, a estar con el Señor por siempre, ¿sí? Esa es la tierra prometida nuestra, y entonces a la nueva Jerusalén. Y es importante porque entonces el Señor le dice a Moisés. Y Yahvé dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yahvé diciendo, ¿está pues Yahvé entre nosotros o no? Muy tremendo eso, ¿no? Sí. Muy tremendo que aquí no parece que se estuviera el Señor. Esto está como muy muerto y tal cosa y tal otra. Es que, hermano, la forma en que se puede denigrar, eso nomás es en que hablar en lenguas y no pasa nada. Ay, hermano, hemos oído hermanos decir todas esas cosas. Es muy delicado cómo se puede tentar al Señor, ya ve, con todos esos comentarios, hermanos. Es muy tremendo. Y entonces dice aquí que es algo bien interesante, porque el Señor le dice que golpee la peña, ¿sí? O sea, ellos ya están en Horeb, o sea, en el monte del Señor. Ellos llegaron al monte del Señor, y entonces el Señor le dice que golpee la peña, que golpee esa roca, ¿sí? Y saldrá agua y beberán el pueblo. Y esto es muy tremendo, porque entonces podemos ver que el antiguo pacto era como una situación donde el Señor decía, o se hace o se apedrea, ¿sí? Entonces eso era como muy radical, ¿cierto? Y mucha gente fue apedreada, mucha gente fue muerta por esas cosas. Aún el Señor mismo fue crucificado. Entonces dice en el antiguo pacto, y aquí entonces podemos ver que esto es el antiguo pacto, que era un golpe, y dice, saldrán aguas y beberá el pueblo. Entonces se hizo así, y dice que llamaron a ese lugar Masá, que quiere decir prueba. Óigalo bien, vuelve y juega. Masá es la prueba, y Meriba es la rencilla. Entonces debemos entender esto, hermanos, que la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron, o sea, el Señor seguía probándolos en el desierto, porque recordemos en Deuteronomio que el Señor dice que Él los llevó al desierto para ver qué había en los corazones de ellos. Y eso es bien importante que nosotros podamos entender, hermano, cuando el Señor nos lleva al desierto para
para que nosotros miremos, para que el Señor pueda mirar lo que hay en el corazón de ellos. Leamos Deuteronomio 8, versículo 2. Ajá. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso es muy tremendo, hermanos, porque aquí el Señor le está diciendo entonces que los llevó al desierto para probarlos, para ver lo que había en el corazón de ellos. Y entonces, como dice que el lugar lo llamaron Masá, que es prueba. Y entonces el Señor seguía probando a este pueblo, ¿sí? Entonces después, más adelante, pues nosotros vemos aún el Salmo, el Salmo de 95, sobre un cántico de alabanza y de adoración. Y entonces dice el salmista en el versículo 8: No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Mira que Meriba también dice que es lugar de lucha. Ellos lucharon, ellos contendieron con el Señor, ¿sí? Y Masá, que quiere decir fuera, lugar de juicio. Entonces ahí dice: no endurezcáis vuestro corazón como en ese lugar cuando tú luchas con el Señor. Y tú puedes estar luchando aún con el ministro, y puedes estar luchando contra el Señor y diciendo una cantidad de cosas, hermano, que eso es como un juicio que hace, porque dice que como en el día de Masá, y Masá quiere decir lugar de juicio, prueba en el desierto. Entonces creo, hermano, y estoy seguro que es bien importante, porque a mí me ministraba tanto cuando yo le decía al Señor: Señor, pero yo no entiendo cómo uno puede hacer fiesta en el desierto. Y entonces cuando el Señor me probó en mis economías, hermanos, y un día yo me fui para la iglesia y estuve en ayuno a ver que el Señor me contestara, porque hasta aún yo le dije al pastor que fuera y orara por este negocio, y lo ungió y todo eso, y hasta aún pensé que estaban haciendo brujería, porque igual veía una señora, una persona que tenía la misma productos que yo vendía, ¿sí? Esa era una persona que, pero y ella tenía en la caja, tenía como una calabaza, y eso se iba pudriendo y lo tenía allí, que eso era la protección y que eso era todo lo de ella, y que por eso ella vendía mucho, ¿sí? Entonces yo le dije al pastor que viniera y que orara por ese lugar. Pero, hermanos, el día del ayuno que yo estuve allá, el Señor me dijo que Él estaba probando mis economías, y yo me puse todo contento porque era el Señor el que estaba probándome. Y entonces yo me gocé y dije: Señor, gracias. Y entonces ahí me dijo Él: esto es hacer fiesta en el desierto. Entonces, hermanos, importantísimo que nosotros podamos entender cuando estamos en una prueba, hermano, cuando estamos en prueba. En otra ocasión, que esto es más tremendo, hermano, porque es en Números 20, cuando la congregación de los hijos de Israel estaban en el desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Óigalo bien, entonces ha pasado ya un tiempo. Ha pasado un tiempo en el desierto, y es un mes primero nuevamente, o sea, de la Pascua, ¿sí? Que habían hecho en Egipto. Y ahí estaban, dice aquí que acamparon el pueblo, acamparon en Cades. Cades es Kadosh, que quiere decir santo, y allí murió María, y allí fue sepultada. En el versículo 2 nos dice: Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Yahvé a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias?
¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Yahvé apareció sobre ellos. Esto es muy tremendo, hermanos, porque mire la forma en que se habla, ¿sí? Miren la forma como habla el pueblo de Dios, que ha sido libre del yugo del faraón, de la esclavitud del faraón. Y mire cómo dicen ellos: hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. Hubiéramos muerto. ¿Por qué nos trajiste acá? Para morir, ¿sí? Y muy tremendo, porque era una murmuración. Entonces nosotros, hermanos, ¿cuánto no hemos murmurado? ¿Cuánto no hemos hablado, hermanos, de una persona y de otra, ¿sí? Cuando hemos hecho rencilla, cuando hemos contendido, ¿sí?, con un ministro, cuánto no hemos murmurado, cuánto no hemos hablado palabras negativas. Esto es muy importante, hermano, porque estamos dándole lugar al maligno. Debemos de entenderlo esto, porque nuestras palabras deben de ser palabras de bendición, hermanos. Sin embargo, nosotros no tenemos cuidado con lo que hablamos, hermanos. No tenemos cuidado, y esta fuente que es nuestra boca y donde salen aguas, esta fuente debe ser que salgan aguas dulces, aguas de bendición, hermano. ¿Cuánto no hemos maldecido a nuestros hijos con palabras malucas, que nosotros le digamos? No estoy hablando de que yo le pueda decir a un hijo mío maldito. No, hermano, la palabra maldito quiere decir maldecir, o sea, dicho mal de otra forma, ¿sí? O mal dicho. Sí, mal dicho. Una cosa que se dijo mal, por decirlo así, que uno le pueda decir a un hijo hasta un apodo, que uno le pueda decir cosas que no convienen, a la esposa también, hermano. Entonces esto es parte de lo que es un maldecir. Y entonces ellos estaban en esta situación: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este mal lugar? O sea, Egipto es un hueco, ¿sí? Porque dice: ¿por qué nos hiciste subir? Además, ¿sí? También estaban dudando de la palabra de Dios, porque Él les dijo que les daba, que los iba a ir a llevar a la tierra prometida, a donde fluía la leche, la miel, ¿sí? Sí, que era el lugar de sementera, de higueras, de viñas, ¿sí? Y de granadas, y de aguas, ¿sí? Entonces estos están diciendo: ¿en dónde está todo eso que dijiste? ¿Sí? O sea, es muy tremendo, porque no hubo fe, ¿sí? Porque no les aprovechó, porque no estaba la palabra acompañada de la fe, nos dice el Señor. Y así como se desentendieron del Señor, Él también se desentendió de ellos, nos dice la palabra de Dios. Entonces el Señor habló y les dijo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahvé, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oí ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Esto es muy tremendo, hermanos, porque ¿qué es lo que el Señor le dice a Moisés? Le dice que le hable, ¿sí? Que tome su vara y que le hable a la peña. Háblale a la peña a la vista de ellos. O sea, que el hablar a la peña es la figura del nuevo pacto, ¿sí? Que es hablarle. Ya no era un golpe, ya no es hablar,
Dice, hablad a la peña a la vista de ellos, y ella te dará agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, mire lo que hace Moisés, y les dice, oíd rebeldes, ¿sí? Esto es muy delicado porque es una maldición. Sí, claro. Sí, porque es que le dice, ¿por qué maldijiste mi pueblo? Eso. Y mire, tan facilita la palabra, y no está diciéndole groserías ni nada de eso, sino que les dijo rebeldes. Rebeldes. Sí, entonces es muy delicado cuando uno va a decir que este pueblo rebelde, ¿sí? Uno de decirle a la congregación de los justos, decirles pueblo rebelde, es como decirles una maldición, es maldecirlos. El mismo ministro puede hasta aún maldecir, como les digo. Es muy delicado. Nosotros, todos nosotros los hijos de Dios, de nuestra boca siempre debe salir agua dulce. Entonces el Señor muestra aquí que Moisés dice que entonces Moisés dice, cogió con su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Aquí vemos que esto no lo mandó el Señor, sino que el Señor le dijo que le hablara a la peña. Sin embargo, Moisés parece ser que estuvo airado, ¿sí? Porque es que el Señor nos dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este varón? Este varón maldijo la congregación de Israel y golpeó la peña. Sabemos que la peña es el Señor Jesucristo, y aquí golpeó la peña, ¿sí? Con su vara 2 veces. Y tan tremendo esto, hermanos, porque dice que salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Esto es muy delicado porque el Señor nos dice a nosotros, por ejemplo, en Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es muy tremendo, hermanos, porque estos ministros aquí profetizaban, hacían milagros, ¿sí? Y también hacían sanidades y todo ello, ¿cierto? Pero era el nombre del Señor el que estaba siendo glorificado, ¿cierto? Pero igualmente, como aquí, Moisés no hizo la voluntad de Dios, porque el Señor le dijo que le hablara a la peña. Entonces, primeramente él maldice, y segundo, bueno, digámosle que el Señor pase por alto que los maldiga, ¿sí? Por decirlo así. Pero él golpea la peña. Y entonces aquí es donde el Señor le habla en el versículo 12. Y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí está, hermano. Entonces Moisés no hace la voluntad de Dios, pero salieron aguas. Aquí estos ministros, el Señor cuenta y dice que no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Y entonces les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor le está diciendo a Moisés y a Aarón, le está diciendo, por cuanto no creísteis en mí. ¿Por qué no creyeron en él? Porque en la primera vez le golpeó, ¿cierto? En la primera vez golpeó la peña y salieron aguas. Ellos no confiaron en que podían hablarle, que es la fe, porque aquí ya no es una obra, sino que es por fe. Usted por fe tiene que hablarle a esta roca y por fe va a salir agua. Entonces ellos cogieron y golpearon la roca como antes lo habían hecho. Y entonces ellos, por eso es muy importante, hermanos, la obra que el Señor nos manda a hacer. En cada momento que nosotros vayamos a hacer una obra de evangelismo, como lo estamos haciendo en estos tiempos, tenemos que pedir la dirección al Señor, cómo es que Él quiere que se vaya y se haga, ¿sí? Y nosotros hemos visto
las respuestas. El Señor, en esta última incursión que nosotros hicimos, hermanos, esto fue precioso y nosotros ya era el último día que teníamos que hacer algo allá y el Señor nos mostraba, hermanos, el cambio tan grande que se vio en ese lugar, que acudía mucha gente. Entonces podíamos ver que es como dice el Señor y así se va a hacer. Sin embargo, como le digo, aquí hay ministros que no están haciendo la voluntad de Dios, pero echan fuera demonios, pero también profetizan y hacen milagros. Aquí Moisés no hace, ¿sí?, la voluntad de Dios, pero sin embargo golpea la peña cuando debía de hablar y creer en fe que iba a salir agua. Entonces el Señor dice: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. O sea que no iba a pasar el Jordán y no iba a ir a la tierra que fluía leche y miel, ¿sí? Estas son las aguas de la rencilla, aquí está diciendo el Señor, o sea, Meribá, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahvé, y él se santificó en ellos. Entonces es importantísimo, hermanos, que de todos modos el Señor lo hizo y se santificó, se manifestó, ¿cierto? Pero no fue la voluntad de Dios y por eso quedaron descalificados Moisés y Aarón para entrar a la tierra prometida. Entonces nosotros debemos de prestar atención tanto como hijos de Dios, hermanos, asimismo también como ministros del Señor. Entonces en Proverbios 24 nos dice 24:3: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Sí, entonces vemos en otras versiones, hermanos, que dice que se llenan de hermosos tesoros, ¿sí? Entonces las cámaras entonces es importante que esta cámara nuestra sea limpiada también, hermanos, de toda la forma como el Señor nos muestra que nosotros como Iglesia de Cristo Jesús, como congregación del Señor, hermanos, nosotros también podemos estar en unas situaciones donde estamos hablando cosas que no le agradan al Señor, que contienden contra el ministro, hermano, y es peligroso porque hasta muchas veces no lo respetan, hermano. Recuerdo de un hermano en Cristo Jesús que hasta en la misma iglesia cogió y le pegó al pastor y un puño y lo mandó al suelo. Entonces eso es muy, muy, muy delicado, hermano, todo lo que se puede estar haciendo. Importante entonces que nosotros podamos limpiar, ¿sí? Nosotros podamos limpiar nuestras vidas. En Santiago nos dice, en el capítulo 3, nos habla sobre la lengua. Yo creo que ustedes lo han leído y el Señor nos dice, nos dice que en el versículo 2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces a esto es lo que nosotros apuntamos, hermano, porque el apóstol Pablo habla de que él es perfecto, ¿sí? Nosotros los perfectos. Y entonces si el Señor nos dice que en Romanos 8:29 nos dice que nosotros, para que seamos réplicas de Cristo, entonces también debemos de ser, no con vestidos y con un poco de cosas del Señor Jesús que la gente se está vistiendo y se está poniendo como los están judaizando. No es réplica de Cristo en la forma de vestir de la persona judía, no, es réplica de Cristo en nuestro carácter, en todo nuestro ser, nuestro corazón conforme al corazón del Señor, nuestra mente, tener la mente de Cristo, nuestro hablar, que nuestro hablar sea con la palabra del Señor. Entonces es importantísimo que Santiago nos está diciendo esto. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros
y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esto es muy tremendo, hermanos. Esto es muy tremendo porque de nuestra boca debe salir fuego, pero fuego de Dios, ¿sí? Fuego de Dios debe salir de nuestra boca, hermanos. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que es esa lengua, cuando nosotros la utilizamos mal, cuando sale, es fuego, y dice que contamina nuestro cuerpo, porque el Señor dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre, ¿sí? Entonces lo que se habla es lo que contamina al hombre, y aquí dice que inflama la rueda de la creación, y esta rueda es inflamada por el infierno. O sea que es muy delicado, hermanos, lo que el Señor nos está hablando aquí. Y entonces nos habla también, dice que, pero ningún hombre, dice aquí, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, mis hermanos, esto es muy tremendo, porque Santiago nos está hablando de que con la misma boca que nosotros bendecimos a Dios y Padre, con esa misma boca estamos maldiciendo al hombre que creó Dios a imagen y semejanza. Y no solamente al hombre, hermano, nosotros podemos estar hablando, si el Señor no nos ha corregido la forma de hablar, hermano, pues digámosle al Señor y digámosle al Espíritu Santo que nos ayude, porque Él nos ayuda en todas nuestras debilidades, hermano. Él nos ayuda a hacer esos cambios con esa propuesta que tengamos en nuestro corazón de cambiar, hermano, de sacar esas malas palabras, de estar maldiciendo. Y entonces el apóstol dice, una fuente no puede echar por la misma abertura agua dulce y agua amarga. Entonces dice, hermanos míos, no puede ser así, hermanos, de que esa fuente sí pueda dar agua salada y agua dulce. Entonces, esta es una situación que nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta, y tenemos que entonces prestar atención, hermano. La palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 43 nos dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es muy tremendo, hermano, porque entonces, ¿cómo tenemos nuestro corazón? Porque esto sale de nuestro corazón, ¿sí? Estas cosas, lo que nosotros hablamos, ¿sí? Lo que nosotros estamos sacando por esta fuente, de eso nosotros tenemos en nuestro corazón. O sea que uno puede conocer el corazón de una persona de acuerdo a lo que se habla, de acuerdo a lo que está hablando constantemente. Entonces ahí podemos ver, hermanos, a una persona. Si nosotros estamos conviviendo con las personas, entonces podemos ver la condición de la persona en su corazón por esas cosas. Entonces hay algo bien precioso en un proverbio que nos dice que las blandas palabras, ¿sí? Que las palabras amables, ¿sí? Que las blandas palabras, ¿sí? Hacen que la persona no se pues se enoje más de lo que es, ¿sí? Y entonces importantísimo esa parte que nos dice en Proverbios 15.
La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedad. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, lo que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros podemos entender, entonces, con qué tipo de persona nosotros podemos estar tratando. Pero entonces, ¿para qué nosotros, el Señor nos da a conocer esas personas? Y es algo que nosotros debemos estar analizando. ¿Para qué nosotros debemos entender cómo es esa persona? Para ayudarla. Es importante porque en Isaías 61 la palabra de Dios nos habla, hermano, de algo bien precioso que nosotros debemos de hacer, porque es un trabajo el que hizo el Mesías también. Y nos dice la palabra de Dios. Dice que él fue enviado en el versículo 2 nos dice, en el versículo 1 nos dice, hermana. Él es aquí en el versículo: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Aquí está. Entonces, si el Señor nos permite ver, sí, porque dice que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Si esta es la obra del Señor Jesús, Isaías 61, y el Señor nos lleva a publicar libertad a los cautivos y apertura a los presos, ¿sí? A vendar a los quebrantados, ¿sí? Entonces, dar buenas nuevas a los abatidos, ¿sí? Esto es bien interesante, hermano, entonces, que el Señor nos va a colocar, pero nos va a colocar esas palabras también, ¿sí? La respuesta amable calma el enojo, y la lengua de los sabios destila conocimiento. Entonces, es precioso, hermano, porque entonces nosotros tenemos que entender que ese va a destilar de nosotros, de nuestra lengua va a destilar el conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver, hermano, con el hacer el bien, ¿ya? Y el conocimiento de lo que tiene esa otra persona. Importantísimo que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? Que sabemos que esa persona está mal y que nosotros podemos ayudarla, pero primeramente tenemos que trabajar en pos de ello y de limpiar esa cámara de nuestro corazón, de donde salen esas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros todavía estamos practicando, dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y si nosotros de la boca es que se contamina, ¿sí? El cuerpo y todo ello, entonces ¿en qué estamos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar en la obra del Señor en estas cosas? Entonces, mire que, hermano, bien importante lo que nos dice la palabra de Dios en este Proverbio 18, nos dice en el versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahí está. ¿Sí? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿sí? Uno puede maldecir y maldecirse uno mismo. Hay muchas veces uno dice, porque es una costumbre que uno ha obtenido. Y por ejemplo, yo oigo mucha gente que dice, diablos, o ay, yo tan bruto, o yo tan bobo. Así se dicen eso, se está maldiciendo, hermano. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama
comerá de sus frutos. Entonces, esto es bien importante, que nosotros empecemos a cambiar la forma en que nos tratamos nosotros mismos, en que nosotros mismos hablamos de nosotros y hablamos de otras personas, y que debemos de hablar para la edificación. En Efesios 4:29 nos dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Ahí o está. sea, sale, construye y edifica, o destruye y aniquila. Eso, es importante esto, ¿sí? Porque dice que eviten las conversaciones obscenas. El Señor nos dice también en 1 Corintios 15:33, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Importantísimo entonces nosotros que nuestras conversaciones no sean obscenas, ¿sí? Y aquí nos dice algo bien importante, ¿sí? Dice aquí: por el contrario, sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Entonces, como decía mi hermana, podemos edificar o podemos destruir. Dice, y que sean de bendición y que no sean de maldición para quienes escuchan. Entonces es importantísimo esto, ¿sí? Nosotros podemos cambiar estas conversaciones obscenas, ¿sí? Entonces el que quiera escuchar, el que quiera nosotros que podamos contribuir para la necesaria edificación, entonces van a estar y van a permanecer. Los otros se irán a ir quizás, pero entonces es esto, de que nosotros no permitamos en nuestra vida que alrededor nuestro se geste todas esas conversaciones obscenas, y que nosotros entonces las soportemos y estemos allí permaneciendo. Importantísimo, hermano, o salir o hacer un cambio de tema. Bueno, cambiemos de tema, esto no está bueno, esto no es edificante, en fin. Entonces, 1 de Pedro capítulo 3:9 también nos dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Interesante, dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Te insultaron, te golpearon en una mejilla. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña a nosotros, a los hijos de Dios, al del reino de Cristo Jesús? Que no devolvamos insulto por insulto. Si te pegan en una mejilla, pues ponle la otra mejilla. Eso quiere decir lo mismo. Sí, igual como leíamos en el proverbio, dice una respuesta blanda, ¿no? Sí, una respuesta blanda aplaca la ira. Y entonces dice: más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Es tremendo, hermano. Pero que Dios nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude, que su Santo Espíritu nos ayude siempre a hacer ese cambio en nuestras vidas, y que ministre nuestros corazones, ministre nuestro ser, para sacar todo aquello que no le agrada al Señor, y que nuestra mente sea limpiada también, ¿sí? Importantísimo, dice: porque para esto fuimos llamados, para heredar bendición, y debemos de bendecir, hermano. Es precioso lo que el Señor nos enseña. En Santiago 1:19 entonces nos dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ay, santo Jesús. Eso es muy tremendo, ¿sí? Que dice en Reina Valera, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Eso es importantísimo entonces, hermano, que estemos listos para escuchar y ser lentos para hablar. O sea, hablemos, pero vamos a hablar, y vamos a hablar cosas concretas. Vamos a hacer una pregunta, pero, y dice, y también lentos para enojarnos. La palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3 versículo 18 nos dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Isaías nos dice, y el Señor Jesús toma a Isaías, dice: esta gente de labios
¿sí? De labios adora, dice, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, importante aquí también, dice, queridos hijos, no améis de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Entonces, igualmente la hipocresía, ¿no? Eso también se mira, hermano, porque es del corazón. Y entonces, como nos dice Lucas, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces debemos entender esto, hermano, lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Dice, queridos hijitos, amémonos no nos amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En Efesios nos dice, Efesios capítulo 5, versículo 19 nos dice la palabra de Dios. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí esto es bien interesante, hermanos, porque dice, no nos emborrachemos con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, con himnos. Entonces, cuando nos habla de los salmos, pues los salmos son cantados, pero muchas veces estos salmos también tienen que ver con la misma palabra de Dios, ¿sí? Dice, todo lo podemos en Cristo que le fortalece, hermano. Hagamos este trabajo, que el Señor nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, porque su palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, esto es animarnos unos a otros, ¿sí? Con palabras, con la palabra del Señor, y eso es, y ser positivos ahí entonces, ¿sí? Porque la persona dice, esto es muy difícil de hacer, yo creo que no voy a poder hacer esto. Dice, no, vamos a hacerle, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nos dice que con canciones espirituales cantemos y alabemos al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es precioso, hermano, y son tips que el Señor nos da a nosotros para que nosotros practiquemos, palabra para que nosotros practiquemos y hablemos, ¿sí? En muchas palabras no falta el pecado. Aquí dice que la palabra de Dios nos muestra a nosotros allí que la persona que habla mucho, ¿sí? Nos dice Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Ajá, y Reina Valera nos dice cómo. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces es muy tremendo que nosotros, pues hermano, cuando una persona habla mucho y dice, ¿en dónde está el pecado de este? Sí, y puede ser la misma mentira, ¿no? Puede ser la misma mentira que se esté hablando. Colosenses capítulo 4, versículo 6 nos dice la palabra. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mira que entonces, bueno, una palabra con gracia pues es algo que uno puede dar amablemente, ¿cierto? Pero cuando nos dice sazonada con sal, es bien precioso porque esto tiene que ver con la santidad, ¿sí? Las palabras sazonadas con sal son palabras con santidad, y asimismo los sacrificios eran sazonados con sal, eran colocados con sal, eran presentados. Pues nos dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, esto es muy precioso porque igualmente como nos dice que las blandas palabras, ¿sí?, aplacan la ira, así mismo que nuestras palabras siempre sean con gracia y sazonadas con sal, para que nosotros podamos separar cómo debemos responder a cada uno. Importantísimo, hermano. Igual el apóstol Pedro nos da su recomendación en su gran experiencia que ha tenido ya, y nos dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces nos dice el apóstol Pedro nos está diciendo que si alguno hable conforme a las palabras de Dios, que es lo que hemos estado mostrando en el transcurso de esta enseñanza. Y si alguno ministre conforme al poder de Dios. Vamos a ministrar conforme al poder de Dios que nos ha dado, y para que Él sea glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él le pertenece la gloria, el imperio y por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te venimos a pedir perdón, Rey Santo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, bendito Rey, Señor, por todo aquello, Rey Santo, Señor, que hemos hecho, Señor. Y que, Señor, bendito Rey, Señor, hemos murmurado, Señor, bendito Rey, Señor. Hemos murmurado de nuestros hermanos, Señor. Hemos murmurado de nuestros ministros, Señor. En los lugares que hemos estado, Señor, bendito Rey, Señor. Hemos murmurado, Señor, bendito Rey, Señor. Y tú nos estabas probando, Rey Santo, Señor. Pero aún así, Señor, no entendimos, Señor, que estábamos siendo probados, Rey Santo, Señor. Te pedimos perdón, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor, por todo lo que hemos hecho, Señor, bendito Rey, Señor. Y hemos contendido contigo, Señor, bendito Rey, Señor. Hemos, Señor, bendito Dios, bebido de las aguas amargas, Señor. No hemos esperado, Señor, bendito Rey, ni siquiera, Rey Santo, Señor, que aún, Señor, bendito Rey, Señor, estas aguas, Señor, fueran endulzadas, Señor, bendito Rey, Señor, sino que, Señor, bendito Rey, Señor, contendimos contigo, Señor, y bebimos de esas aguas amargas, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, porque contendimos, Señor. Contendimos con esas aguas amargas. Contendimos, Señor, contigo, Rey Santo, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Lo contristamos, Señor, bendito Dios. Y aún, Señor, tú nos enjuiciaste muchas veces, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, porque hemos dicho muchas cosas, Señor, bendito Dios, en medio de la prueba, Señor. Hemos hecho hasta un pecar al ministro, Rey Santo, Señor. A nuestros líderes, Rey, a los que nos guían, los hemos hecho pecar, Señor, bendito Rey, Señor. Por las cosas, Señor, bendito Dios, que hemos hablado, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, por todas esas cosas que hemos hecho, Señor, en la congregación de los justos, en la congregación de los santos, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Porque, Señor, bendito Dios, aún al ministro le hemos dicho, Señor, no, aquí no se siente nada. Aquí nomás se siente la muerte. Perdona, Rey Santo, Señor. Perdona, porque somos nosotros llenos de maldad. ¿Cómo íbamos a sentir tu Santo Espíritu, Rey? Éramos nosotros, Señor, bendito Rey, Señor. Como dices tú, Señor, bendito Rey, Señor, que la abundancia del corazón es el que habla la boca, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey. El Señor, hermanos, está mostrando como si fuera una rueda embotelladora donde pasan a embotellar el líquido. Esta rueda está llena de hojas pegadas con ganchos. Toda la rueda que va girando está llena de hojas con palabras y están
prensadas en toda la rueda que da. Oh Rey Santo, Señor, gira. perdóname, Rey, perdónanos, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú mismo dices, Señor, que nosotros inflamamos, Señor, la rueda de la creación, Señor, bendito Rey, Señor. Tú nos dices, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, que contamina nuestro cuerpo, Señor, esas palabras, Señor, que hemos dado, Señor, y contaminan el cuerpo, Señor, e inflaman la rueda de la creación, Señor, y ella misma es inflamada por el infierno, Padre. Perdónanos, Rey. Perdónanos, Rey Santo, Señor, porque el ministro, Señor, bendito Dios, Señor, fue descalificado, Rey. El ministro fue descalificado, Señor, por nuestras palabras, Rey Santo, Señor. El ministro fue descalificado, Señor, así como, Señor, fue descalificado Moisés, Señor, bendito Dios, Señor, que en su ira, Señor, bendito Rey, Señor, les dijo: oíd rebeldes, Señor, bendito Rey, Señor, y no siguió la voluntad tuya, Señor, en lo que le dijiste, Señor, sino que hizo su voluntad, Padre. Perdona, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor. Perdona cuando hicimos, Señor, bendito Dios, enfurecer, Señor, el ministro, Señor, bendito Rey, Señor, y que él tuviese que pedir perdón, Señor, y nosotros no dijimos nada. Nosotros no le dijimos al ministro nada que nos perdonara por lo que habíamos hecho, Señor, sino que seguíamos nuestra vida así como si no nos importara, Padre Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, por todo lo que hemos hecho, Señor, por todo lo que hemos hablado de nuestra esposa, de nuestros hijos malos, Señor, de nuestros hermanos, de nuestro papá, de nuestra mamá, Señor, todo lo que hemos hablado malo, Señor, bendito Dios, cuando tú nos dices que honra a padre y madre, Señor, perdona, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, por las rencillas, las contiendas, las murmuraciones, Señor, el hablar negativamente constantemente, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, todas esas palabras que han salido para destrucción, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, por las palabras que hemos dicho, Señor, y que hemos maldecido a nuestros hermanos en Cristo. Hemos maldecido, Señor, al hombre que fue hecho a imagen y semejanza tuya, Señor. Y con esta misma boca estamos hablándote a ti, Señor, y bendiciéndote, Señor. Perdona, Señor, porque no hemos entendido, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, porque de esta misma boca no pueden salir bendiciones y pueden salir maldiciones, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey, porque en una fuente, Señor, no salen aguas dulces y aguas amargas, Señor, nunca, Señor, siempre salen aguas dulces, siempre, Señor, deberá de salir de nuestra fuente, Señor, ríos de agua viva, Señor, ríos de agua viva, Señor, porque tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, Señor. Auxílianos, Padre Santo, Señor. Auxílianos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, porque no pueden salir aguas saladas, Señor, y aguas dulces, Rey Santo, Señor. Que nos conozcan, Señor, por la abundancia de nuestro corazón de hablar de ti, Señor, y la palabra, Rey Santo, Señor. La bendición para nuestro hermano, Señor, bendito Rey, Señor. Y que seamos tardos para hablar, Rey Santo, Señor, porque en las muchas palabras hay pecado, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey. Perdona, Señor, porque hablamos y mentimos, Señor. Blasfemamos, Señor, bendito Rey, Señor.
Perdona, Rey Santo, Señor. Arranca, Señor, todas esas papeles, Señor, todas esas palabras, Señor. Renunciamos, Señor, a todas esas palabras, Rey Santo, Señor. Renunciamos, Señor, a todas esas palabras, Rey Santo, Señor, que han salido de nuestra boca, Señor, bendito Rey, Señor, y que han maldecido, Señor, bendito Dios, a nuestros hermanos, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdónanos y límpianos con tu sangre poderosa, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdónanos, Señor, bendito Dios, y límpianos con tu sangre, Señor. Nuestra maldad, Señor, bendito Rey, Señor. Que no devolvamos más mal por mal, ni insulto por insulto, Señor, sino que sepamos, Señor, bendecir a nuestros hermanos, Señor. Que nuestras palabras sean de gracia y sazonadas con sal, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque tú nos limpias con tu sangre, Señor, nuestra maldad. Pero aún, Señor, saca de nuestra vida, Señor, bendito Rey, toda obra de maldad, Señor. Saca de nuestra vida, Señor. Saca, Señor, de nuestro ser, Señor, toda obra, Señor, de maldad, Señor, bendito Rey, Señor. Todo lo que hay, Señor, en nuestro ser, Señor, en nuestro corazón, Señor. Sácalo de nuestra vida, Señor, bendito Rey, Señor. Consume todas esas palabras con fuego, Señor. Consume con fuego, Señor, esas palabras, Señor, que estaban escritas, Señor, en esa rueda, Señor, que la inflama el infierno, Señor. Consúmelas con tu fuego, Rey, y ministra tu fuego sobre nuestras vidas, Rey, Señor. Perdonamos a todas aquellas personas que nos han ofendido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y pedimos perdón por todas aquellas personas que hemos ofendido, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos perdón, Rey. Pero, Rey Santo, necesitamos, Rey Santo, Señor, que sea limpiando esa habitación, Señor. Limpia esa habitación, Señor, para que sean llenadas, Señor, bendito Dios, Señor, con los preciosos tesoros, Señor, bendito Rey, Señor. Que nosotros podamos edificar, Señor, nuestra casa, Señor, con sabiduría, Señor, y que se fortalezca, Señor, por medio del buen juicio, Señor, por medio de la inteligencia, Señor, bendito Dios, Señor. Que con inteligencia se echen los cimientos, Señor, y con el buen juicio se llenen sus cuartos, Señor, de bellos y extraordinarios tesoros, Rey. Esas perlas preciosas que tú nos das, Rey Santo, Señor. Llena, Señor, ese cuarto, Señor. Llena los cuartos de nuestro corazón, Señor, con extraordinarios tesoros, Señor, bendito Dios, con piedras preciosas, Señor. Con la revelación, Señor, bendito Rey, Señor, y que sea construida con oro y con plata, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, con tu palabra, Señor, con la palabra de redención, Señor. Sean llenas, Señor, bendito Dios, Señor, todos los cuartos nuestros de nuestro corazón, Rey Santo, Señor, con extraordinarios tesoros, Rey Santo, Señor. Limpia nuestra boca, Rey. Límpiala así como la limpiaste con Isaías, Señor, con ese carbón encendido, Señor. Limpia nuestra boca, Señor, bendito Rey, Señor. Limpia nuestra boca, Señor, con ese carbón encendido, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, que obres, Señor. Obra, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que fluyan, Señor.
Que fluyan esos ríos de agua viva, Señor, bendito Rey, Señor. Que fluyan de nuestro interior, Señor. Del templo salga ese río de agua viva, Señor. Y sea para edificación a los árboles, Señor, bendito Rey de justicia, Señor. Sean, Señor, bendito Dios, Señor, edificado, Señor, tu pueblo, Rey Santo, con tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Rey, y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor, bendito Rey, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. El Señor mostraba, hermanos, en la administración una boca y se le veían los dientes y le salía babasa. Y en otra se veía la boca abierta y salían hormigas, arañas, insectos de toda clase. Señor, gracias, Rey. También se veía que salía un animal que parecía como un, ¿cómo se llama esos animales? ¿Mamut? Como los mamut, que tienen los colmillos hacia adelante, y en la parte de atrás era bien gordo y luego se formaba como si fuera una cucaracha, el cuerpo de una cucaracha, y traía una cola larguísima como la del alacrán, así con sus ponzones. Entonces, hermanos, los bendecimos y que todos hubieran confesado aquellas cosas para que el Señor sane. Mira, hermanos, nuestra que boca, porque es una boca santa, así es. Una boca para edificar, para construir. Mira, hermanos, que gracias. Hermana, que mira que cuando se hablaba de todas esas palabras que se hablan del ministro y todo eso, el Señor mostraba una serpiente que se le enrollaba en la pierna a la persona. Se le enrollaba esa serpiente. Sean bendecidos, mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la paz del Señor esté con ustedes.